de Terry, el año 68, fue justamente firmar el infame Acto de Talara, ¿no?, donde le pagaban a la IPC por la refinería, por los campos petroleros, y la IPC retenía la refinería y ellos ponían la refinería de Talara y ellos ponían el precio. Precio barato para el petróleo. Pero lo más interesante es que esa acta infame de la UTT del año 68 reconocía el laudo arbitral de 1992, el laudo arbitral de la Rey Pariñas, que entregaba a la International Petroleum Company algo así como 45.000 áreas, cada área 100 hectáreas, y pagaban solamente por 100. O sea, el Estado peruano de la época de Leguía, pasando por Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría, nuevamente Prado, Belaúnde, habían traicionado al país de esa vieja aspiración: petróleo para los peruanos, soberanía nacional sobre los recursos naturales. Hoy, compañeros, el movimiento Autauro, con el mayor a la cabeza, estamos nosotros en la lucha de recuperar el petróleo y el gas para los peruanos. Ese es el objetivo que debemos. Porque si no decidimos sobre el futuro de los energéticos, va a seguir lo que está pasando, compañeros. Ustedes tienen un cuadrito que dice: Perú, producción anual, petróleo e hidrocarburos líquidos 1987-2022. ¿Todos lo tienen? Sí. O sea, analícenlo pues. Miren, 87, ¿cuánto se producía en el Perú? Se producía, arriba está, 163.000 barriles al día. Está arriba. ¿Todos lo miran? 163.000 barriles al día. Ahora, en el 2022, miren el extremo derecho abajo, no se produce ni 40.000 barriles. Ni 40.000 barriles. Todos, ¿se fijan? 40.000 barriles. O sea, el año 87 producíamos 163.000 barriles y el año 2022, después de más de 35 años, estamos produciendo 40.000 barriles. O sea, hemos caído, compañeros. Hemos caído. Una caída de tobogán, ¿no? ¿Y por qué lo menciono, compañeros? ¿Por qué lo menciono? ¿Están viendo el cuadro atrás?
está a 18 soles, 19 soles, estamos pagando el doble, porque ahora solamente hay dos combustibles, regular, gasolina regular y gasolina premium, y el diésel 2, bajo de azufre. Entonces, si ustedes ven los precios de los grifos, van a ver que esos precios son el doble que los vigentes en Estados Unidos, el país más rico del mundo. O sea, tenemos el privilegio de pagar los combustibles más caros que los Estados Unidos. Entonces, compañeros, esa curva descendente que pasamos de 163.000 a 40.000 barriles, ¿qué significa? Significa el fracaso de la privatización en el sector de los hidrocarburos. ¿Qué se prometió el año 92? Se prometió incrementar la producción de petróleo, se prometió incrementar las reservas de petróleo, se prometió promover el empleo de calidad en el sector, y hoy día la mayoría de trabajadores son de contrata, compañeros. Entonces, todos estamos claros, la producción ha disminuido, la producción de petróleo, eso demuestra el fracaso de la privatización que hizo Fujimori a partir de julio de 1992, sin estudios, sin investigación, sin ninguna prueba, decidió privatizar por partes la principal empresa del Perú, Petroperú. Una empresa rentable, una empresa que producía petróleo para el país, ¿no? Y sobre todo Petroperú llega a la selva, donde no llegan los privados. ¿Y por qué no llega a la selva los privados? Porque no es negocio llevar petróleo a Pucallpa, no es negocio llevar petróleo a Tarapoto, no es negocio llevar petróleo a Quito. Eso solamente lo hace Petroperú. ¿Por qué? Porque tiene un rol, el rol de satisfacer la demanda, compañeros. Ustedes van a encontrar una curva arriba, sobre todo a partir del 2003, 2004, van a encontrar una curva, que esos son los líquidos de gas natural de Camisea. ¿A qué me refiero, compañeros? Me refiero a que en Camisea, en los lotes 8.8, 5.6 y 5.7, que están en el Cusco, en la provincia de la Convención, ¿no? Antes era el distrito de Charate, pero ahora es otro distrito de Toré, ¿no? Megantoni, gracias por la corrección. Megantoni. Miren ustedes, allí se obtiene gas natural, pero al mismo tiempo se obtienen líquidos de gas natural. Líquidos de gas natural. Sale el gas, sale el líquido de gas natural, que tiene precio internacional. Camisea es una inversión que data del año 2000, el contrato, compañeros. Un contrato mafioso que se firmó cuando se habían descubierto ya los audios de Montevideo
llama los líquidos de gas natural de Camisea, que valen tanto como el petróleo, un poquito menos. Y en Quisco hay una planta de fraccionamiento donde se separan los líquidos de gas natural y se obtiene GLP, gas licuado de petróleo, se obtiene diésel y se obtiene nafta, una gasolina cruda. Ese es lo más valioso que tiene Camisea para los inversionistas, para los que forman el consorcio de Camisea, que son Han Oil de los Estados Unidos. ¿Quién era el asesor de Han Oil? PPK. SK de Corea del Sur, Repsol de España, Sonatrach de Argelia. Entonces, esas son las empresas que constituyen el consorcio Camisea, y a eso hay que agregarle la Shell. Entonces, compañeros, a partir del 2004, que llega el gas a Lima, donde dicho sea de paso, compañeros, aunque ustedes no lo crean, todos ustedes, todos nosotros, hemos financiado el ducto que viene del Cusco, de la convención, que viene a Lurín, compañeros. Todos hemos pagado un sobrecargo en nuestras tarifas eléctricas para financiar el ducto por más de 850 millones de dólares. Y la pregunta, ¿nos han devuelto esa plata? No. ¿Saben cómo nos devuelven? Dicen, con una menor rebaja en la tarifa eléctrica. En lugar de cobrarte 7, cobro 80. Vivo no. O sea, las empresas eléctricas, que son las grandes beneficiadas del gas natural, compran el gas natural a $1.50, a $1.80, y nosotros pagamos las tarifas eléctricas más caras de la región. Algo así como 12 a 13 centavos por kilovatio hora, más que en los Estados Unidos, el país más rico del mundo. Entonces, gracias a los líquidos de gas que contienen Camisea, ustedes ven, hay que sumarle, por ejemplo, el petróleo era 40.000 en el año 2002, y los hidrocarburos líquidos, o sea, sumándole los líquidos de gas natural, llegan a 117. O sea, los líquidos de gas natural aproximadamente son algo así como menos de 80.000 barriles al día. Esa es la crema, el lomo fino de Camisea, los líquidos de gas. ¿Por qué? Porque se venden a precio internacional. Hasta el 2015, compañeros, nosotros éramos autosuficientes en GLP. El GLP que se obtenía de los lotes, de los líquidos de lote 88, 56 y 57, y se refinaba, se fraccionaba en la planta de Quisco, lo venden, compañeros, como si fuese importado de los Estados Unidos, de Texas. ¿Por qué? Porque el sistema, la ley, está hecha que los precios de los combustibles se tienen que fijar a niveles internacionales. O sea que ahí, compañeros, nos están cobrando los combustibles, y particularmente el GLP, que consumimos gran parte. ¿Cuánto consumimos GLP acá? Levante la mano, por favor. GLP. Depende tú, valor. La mayoría, ¿no? Nosotros pagamos por el GLP tarifas de los Estados Unidos, de Texas. Entonces, hay un marcador que le llama Mont Belvieu,
año 1984, compañeros. 1984. Y Alan García no llegó a un acuerdo con los que eran los propietarios del gas en ese entonces, que era la empresa Shell. Entonces se retiraron y devolvieron al Estado peruano en inversión reservas por 500 millones de dólares, compañeros. 500 millones de dólares. Y eso era del país, eso era del Perú. La Shell prefería explotar el gas de Bolivia, prefería explotar el gas de Rusia, porque para ellos el proyecto de Camisea era básicamente un proyecto de exportación. Entonces, esa curva que ustedes ven arriba es el efecto Camisea. Y el efecto Camisea, compañeros, para nosotros es importante, sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese contrato se firmó en 2000 y tiene 40 años de vigencia. O sea, estamos ya más de la mitad, compañeros. ¿Y qué es lo que está haciendo la empresa Camisea, el consorcio Camisea? No está haciendo inversión, compañeros. Está presionando para que le rebajen las regalías, porque las regalías que se pactaron en Camisea por el lote 88 son del 37%. ¿Qué significa esto? La regalía, lo que recibe el Estado, del valor del gas y de los líquidos, de cada 100, el Estado se queda con 37. Y no porque las empresas sean buenas, sino porque no había riesgo, compañeros. Cuando se licita Camisea el lote 88, el año 2000, o fines del 99, las reservas eran probadas, compañeros. Reservas probadas, no había riesgo. Por eso que las empresas que compiten por el lote 88, una empresa francesa, ¿no? Total, ofreció 35% de regalías, y el consorcio ganador, Camisea Pluspetrol, ofreció 37.24 y ganó. ¿Pero quién ganó, compañeros? Pluspetrol, una empresa pichiruchi en Argentina. De las 12 empresas más importantes de Argentina, era la 10ª o la 11ª. Acá se hizo rica Pluspetrol, gracias a Camisea. No, gracias a la privatización de los lotes de Petroperú, porque ya Pluspetrol, el año 96, en la privatización de los lotes de Petroperú, el año 96, compra a precio de huevo roto las reservas de trompeteros del lote 8, en la selva, selva norte. Ahí hizo el huevito de oro, ahí los huevos de oro. Con lo que ganó del lote 8, adquirió la participación en el lote 1AB, que antes era de otra empresa gringa, Oxy. Y con todo eso que ganó, financió las inversiones y su participación en el consorcio Camisea. Entonces, lo que yo quiero decirles, compañeros, que en hidrocarburos se juegan millones de dólares y se juegan los intereses del país y los intereses de los consumidores, y no nos damos cuenta, compañeros. Y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que renegociar los contratos de Camisea, compañeros, pero con dignidad, no con rodilleras, compañeros. Y este es el momento. Un nuevo gobierno tiene que hacer lo que ofreció Alan García, lo que ofreció Ollanta, ¿no? Que el gas prioritariamente sirva al país. ¿Por qué? Porque ahora se exporta, compañeros, el gas del lote 56. Se exporta para hacer petroquímica en Corea, en Japón, en España, ¿no? Mientras aquí no llega el gas para todos los peruanos. Entonces, primera conclusión, la promesa de la privatización de incrementar la producción no se llevó a cabo. Y hoy día, compañeros, hay un debate terrible en la televisión, en los medios, comercio, gestión, Correo, Perú 21, Canal N, que
sean transferidos a Petroperú. Y dicen que Petroperú es una empresa quebrada, que Petroperú tiene pérdida de capital de trabajo, ha generado 270 millones de pérdidas negativas el año pasado, ¿no? Que es una empresa insolvente, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo va a ser una empresa insolvente que tiene invertido más de 8.000 millones de dólares en la refinería de Talara, compañeros? Y acá traigo, a ver, por favor, todos con su papelito, no es para que lo guarden, compañeros. A ver, tío, miren, en su momento, en la parte de atrás, van a ver, dice cuadro, estados financieros comparados de Petroperú y refinería La Pampilla. Desde el año 97 al año 22, compañeros. Están los ingresos de Petroperú y los ingresos de Relapasa. Relapasa significa refinería La Pampilla de Repsol. ¿Por qué digo 97? Porque es el año en el cual empieza a operar La Pampilla bajo capitales privados. Ahí está la utilidad bruta que tiene Petroperú, que es básicamente Talara, y está la utilidad bruta de La Pampilla, ¿no? Luego sigue la utilidad operativa, tanto de Petroperú como de La Pampilla, y la utilidad neta, compañeros. Ahí vamos a ver. Estoy llamando a la patrona, creo. Por favor. Bien. Entonces, en ese cuadro, compañeros, en su momento, vamos a analizar la rentabilidad histórica de Petroperú, compañeros. Petroperú siempre ha sido rentable, menos en el periodo de Alan García, 86-90. ¿Por qué? Porque le obligaban a vender los combustibles con subsidios, compañeros. El precio del combustible promedio era de 52 centavos por galón y Alan García, en su egolatría, en su megalomanía, en su locura, hablando en términos psiquiátricos, porque era un maníaco depresivo, ¿no? Obligaba a que Petroperú venda a 20 centavos, compañero. La pregunta es, ¿qué empresa va a ser rentable si a mí me cuesta 50, 52 centavos y tengo que venderla a 20 centavos? Ninguna. Por eso generaba pérdidas, compañero. Y luego ustedes van a ver, en el último año, 2022, hay una pérdida, de verdad, neta de Petroperú. Ya neta significa residual, ya el conchito, ¿no? De 278 millones. La competencia también pierde, privada, 218 millones. Pero si ustedes ven históricamente, Petroperú siempre ha sido más rentable. ¿Y por qué pierde Petroperú en 2022? Porque desde 2020 la refinería de Talara está cerrada, compañeros. Y Petroperú se ha convertido en un importador neto de combustible. Y recién ahorita, ¿no? Está funcionando la nueva refinería al 100%. Está produciendo combustibles limpios. En la semana pasada ya está produciendo GLP, ¿no? Y consultoras internacionales dicen que va a tener una utilidad de promedio en los próximos 15 años de 472 millones de dólares, compañeros, en promedio. Pero para la derecha, si quiere ver privatizada o liquidada Petroperú, es una empresa ineficiente, es una empresa deficitaria. Pero si ustedes ven históricamente, compañeros, y estos son cuadros oficiales, no de Bamba,
acciones de Petroperú y de Refinería La Pampilla. Como decíamos al principio, en julio de 1992, presidente Fujimori y siendo ministro de Energía y Minas Jaime Yoshiyama, en un momento candidato a la alcaldía de Lima, deciden vender la refinería La Pampilla, la más importante del país, la más moderna, la más grande. Fíjense, y el 11 de junio de 1996 venden el 60% de las acciones y compra Repsol. ¿A cuánto lo vende, compañeros? A 180 millones de dólares. 180.5. ¿Todos ven? ¿Todos ven? 180.5 millones de dólares. Luego hay una venta a los trabajadores por 24 millones de dólares. Y hay un remanente que se vende el 23 de marzo del 97, versiones remanentes, por 70.8 millones. ¿Todo ven? Entonces, en total, ¿por cuánto se vendió La Pampilla? A ver, señorita. 275 millones de dólares. Miren, compañeros, el primer año que está La Pampilla en manos privadas, ¿cuánto genera de ingresos por ventas? No. Ese es Petroperú. De La Paz a La Pampilla. 782 millones. ¿Ven todos? Sí. ¿Atrás? Miren, toda una empresa se vendió la refinería por 275 millones. Y ya el primer año ya ha vendido por 782 millones de ingresos. Y utilidad bruta, 110 millones. O sea, descontando el costo de ventas. Utilidad operativa, 85 millones, descontando los gastos de venta, gastos administrativos. Y utilidad neta, ya residual, el concho, ¿de cuánto? 51 millones de dólares, compañeros. O sea que ese grupo, en menos de 4 años, vamos a considerar que la utilidad operativa es la utilidad empresarial antes de impuestos. Miren, si ustedes suman Relapasa, el año 97, 85, el año 98, 70 millones, el año 99, 58 millones, el año 2000, 30 millones, 2001, 66 millones, ya recuperó de lejos, compañeros, la inversión que hicieron, comprando las acciones de La Pampilla. Esto se llama, en castellano, compañeros, esto fue un robo, compañeros, un saqueo. El precio de junio del 96 de 180 millones de dólares, ¿sabe a cuánto estaba asegurado solo el terreno y las instalaciones de La Pampilla? El seguro había valorizado La Pampilla en 108 millones de dólares. O sea, el terreno y la construcción es el seguro, porque todas las empresas pagan un seguro. ¿Cuánto vale? 108 millones. ¿A cuánto se vendió la mayor? El 60%, a 180.5 millones de dólares. Y en los primeros 5 años, hasta 4 diría, recuperaron la inversión, compañeros. Y fíjense, todo lo que ha generado de ingresos, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta. Comparen, ¿no? La lección de la próxima charla va a ser justamente la comparación, ¿no?, entre una y otra, compañeros. Y van a ver que Petroperú siempre ha sido más rentable que La Pampilla. Siempre ha sido, esas utilidades se quedan en el país. Se quedan en el país. En cambio, las utilidades que tiene Repsol, Relapasa, ¿se van a dónde? Se van a España, compañeros. Se van a España, que es el principal accionista. Entonces, por eso
favoreció intereses transnacionales a los grupos de poder locales, pero no a los consumidores y mucho menos a los intereses del Estado. Entonces, quede claro, puedo darles varios ejemplos. Solgas. A ver, ¿usted, señor, conoce la empresa Solgas? ¿Solgas la conoce? Claro. ¿Saben a cuánto se vendió en julio, en agosto del 92, Solgas, compañero? En $7.5 millones. Una empresa que cubría el 40% del mercado y generaba $2 millones al año, ¿no? Bueno, en 2015, compañero, ojito, en 2015, Repsol, propietaria de Solgas, le vende a los chilenos del grupo Abastible, del grupo Angelini de Chile, Copec, le vende Solgas por $260 millones. O sea, lo que el Estado vendió por $7,5 millones, Repsol en 2015 le vende a los chilenos por $260 millones. Y como en la legislación chilena se obliga, algo que debiéramos copiar, a que digan por qué este grupo Angelini Copec ha pagado tanto por una empresa envasadora de gas, por Solgas. Dice, hemos pagado ese precio porque solo la marca, los economistas le llaman intangible, la marca Solgas vale $23 millones. La marca, ¿no? La lista de clientes, $24 millones, porque son clientes ya conocidos. Entonces, por eso que hemos pagado. Además, Solgas tenía instalaciones en 9 envasadoras a nivel nacional. Yo no sé si conocen San Borja. ¿Conocen San Borja? El cruce de aviación con Javier Prado, con el Sanjón. Hay un edificio de 15 pisos. Ya. No es Petrobras. Era el edificio de Solgas. Ese edificio, en el año 92, estaba valorizado ese edificio en $5 millones. ¿Y a cuánto se vendió la empresa total? $7.5 millones. ¿Y en cuánto la revende Repsol en 2015? $260 millones. Entonces, para que vean ustedes cómo juegan con los intereses
tarifas internacionales por algo que era nuestro, compañeros, el transporte marítimo. Y lo más importante desde el punto de vista de la seguridad, hemos perdido la flota de reserva naval. Y cuando hay una desgracia, una catástrofe o una guerra, como se demostró en la guerra con el Ecuador, tuvimos que alquilar buques privados, compañeros. ¿Se dan cuenta ustedes lo que se dice? Se perdió la flota de reserva naval. Entonces, eso ha sido la privatización, compañeros, del sector hidrocarburos. Una transferencia de riqueza. Ahora damos la vuelta a la hojita, por favor, y vamos a explicar el cuadro. Balanza Perú, balanza comercial de hidrocarburos. ¿Todo ven? Sí. Balanza comercial de hidrocarburos. Presentamos, compañeros, del año 90 al año 2022, cuál ha sido el comportamiento de la balanza comercial de hidrocarburos, compañeros. Ahí dice exportaciones, importaciones, saldo. Exportamos al exterior, importamos del exterior, y la diferencia, ¿no?, de lo que exportamos y lo que importamos es el saldo. Pregunto, el año 90, a ver, Carmencita, ¿cuánto era el saldo del año 90? El saldo era negativo en 52 millones de dólares, compañero. El 2022, a ver, compañero reservista, ¿cuánto es el saldo? El 2022, menos 4.596 millones. O sea, el año 2022, o sea, más de 35 años después, las exportaciones fueron de 5.916 millones y las compras al exterior fueron de 10.512 millones de dólares. La diferencia entre una y otra, saldo negativo de 4.596, el más alto en toda la historia económica del Perú, compañero. Lo pueden chequear, del 90 al 2022. ¿Todos han chequeado? Miren, pasamos de 52 millones negativos a 4.596. Ese es resultado de la privatización, compañero. Es un resultado objetivo, palpable. No necesito yo argumentos, dar información, compañero. Acá no hay ideología. Acá es un fracaso la privatización, ¿no? ¿Cómo ha aumentado el déficit? ¿Eso qué significa? Usted dirá, el tío dirá, bueno, pues, eso tiene que ver conmigo. Compañeros, nosotros financiamos esos déficits con la compra de los combustibles. Es plata que sale de nuestros bolsillos que se va para afuera, compañeros. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Estamos importando, ¿no? Claro, ahora vamos a ver qué exportamos, compañeros. Exportamos solamente para el año 2022, para no hacer la larga, compañeros, porque ya veo que algunos están durmiendo, ya todos están durmiendo. Miren, compañeros, el año 2019, antes de la pandemia, se exportaba por 3.040 millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Y
visto el boom petrolero en la selva, que es un problema que tiene que resolver el movimiento de Tauro, no puede haber riqueza, ¿no?, petrolera, oro negro le decían, con la pobreza al costado, compañeros. Nosotros hemos calculado desde el año 1977, que se inaugura el oleoducto norperuano, hasta el año 2020, se ha trasladado de la selva a la costa casi 1.000 millones de barriles. 1.000 millones de barriles. Por un valor de una riqueza aproximadamente de 60.000 millones de dólares, del año 1977 al 2020. La pregunta, ¿dónde está esa riqueza escondida? Los pueblos son más pobres que antes. Más la contaminación, porque las empresas que han operado en el lote 8, en el lote 192, nos han dejado pasivos ambientales que ahora quieren que el Estado asuma. Entonces, el año 2019 se exportaba petróleo crudo, que ahora ya no se va a exportar, compañeros, porque la refinería de Talara moderna, una de las refinerías más modernas del mundo, va a refinar el petróleo pesado, compañeros. Ya no se va a exportar, ahora se va a tratar ahí en Talara y se va a obtener diésel, gasolina de calidad limpia. Pero también, compañeros, ¿qué se exportaba el año 2019? Fue el petróleo pesado. Exportaba Repsol, los residuales de la Pampilla, petróleo industrial, que ahora, con una política nacional, ese petróleo residual puede ser tratado también en la refinería de Talara. Para que vean ustedes, compañeros, los que son mecánicos, que pueden entender. La refinería de la Pampilla, de La Paz, que ustedes ven ahí, tiene 4 procesos industriales. 4 procesos industriales. Destilación primaria, craqueo catalítico, destilación al vacío y la planta de retiro de azufre. ¿Saben cuántos procesos tiene la refinería de Talara? 16 procesos, compañeros. 16 procesos. O sea, la refinería de la Pampilla va a ser un Chancay de a medio frente a la refinería de Talara, que ya está, este mes va a estar operando al 100%. Pero ¿qué cosa quieren los privatizadores? Quieren la refinería de Talara, compañeros, que se privatice. Quieren que el Estado asuma la deuda de 6.000 millones y ellos quieren comprarla por 2.000 millones. Es lo que quieren. ¿Lo vamos a permitir, compañeros? Entonces, compañeros, se exportaba petróleo pesado, residuales, pero también, compañeros, gas natural del lote 56. Gas natural del lote 56. A precio barato, ¿no? Mientras en Europa, por la guerra, Ucrania-Rusia, el gas natural llegó a costar $20 el pie cúbico, en promedio $12. ¿Saben cuánto se paga aquí? 52 centavos de dólar. O a lo mucho $2, no más tampoco. O sea, un robo al país, compañero. Y ese contrato que debió ser realizado por Alan García, que no lo hizo, por Ollanta, que no lo hizo, por PPK, que no va a ser si el asesor, ¿no? Entonces tiene que ser. Miren, vence ese contrato en 2028 y no debe ser renovado. No debe ser renovado.
exportaciones disminuye el precio, inclusive el precio del petróleo llegó a ser negativo, ¿no? En los meses de la cuarentena, ustedes recordarán, ¿no? $10, hasta menos $10, nadie compraba, había una recesión mundial, ¿no? Pero después del 22 viene una recuperación de la economía y miren ustedes, las compras de petróleo, sobre todo derivados de combustible, de 5.864 pasan en 2022 a ser de cuánto? 10.512 millones. O sea, de 5.800 pasamos arriba a 2022. A ver, señoras, su hojita, ¿se fija o no se fija? Las importaciones del 2022. Miren ustedes, ¿quién hace esas importaciones? Petroperú, compañeros, a pérdida. ¿Por qué? Porque la refinería de Talara está cerrada 2020, 21, 22 y hasta ahora, que ya va a operar recién al 100%. Petroperú tenía que importar a pérdida para poder abastecer el mercado interno y llevar los combustibles, sobre todo el diésel, ya sea por Bayoba, ya sea por Conchán, a Tanapoto, a Pucallpa, Iquitos, allí donde no va la competencia. Antes Petroperú participaba con el 50% del mercado de combustible, hoy día participa con el 30%, compañeros. ¿Y qué es lo que quieren los privados? Liquidarla, compañeros, para poder privatizarla. Eso es lo que quieren. La pregunta, ¿vamos a permitir eso? ¡No! ¡Jamás! Por eso, compañeros, defender Petroperú es como defender el Huáscar, la economía peruana, compañeros. ¿Por qué? Porque es producto. Petroperú es hija de la reforma más importante, compañeros, lo que hizo nuestro presidente general Juan Velasco Alvarado en 1968, tomando las instalaciones de Talara, ¿no? Un 9 de octubre de 1968, compañeros. Bueno, el año siguiente, Velasco Alvarado crea Petroperú con una fusión de la expropiación que se hizo a la IPC y con lo que había del Estado de yacimientos petrolíferos fiscales, compañeros. Por eso, nosotros decimos que los hidrocarburos, ya para terminar, la privatización ha sido un fracaso. ¿Por qué? Ha disminuido la producción, ha aumentado el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, ustedes la pueden ver, han aumentado los precios de los combustibles. Antes un balón de GLP costaba 5 soles, ahora cuesta más de 60, 70 soles, y eso que está subsidiado. Las gasolinas que pagamos son el doble que los dirigentes en Estados Unidos. Esos son los resultados de la privatización, compañeros. E importamos más, compramos más afuera. Y eso tiene que ver con el bolsillo de ustedes, compañeros, porque ustedes financian esas importaciones. Los usuarios, los consumidores, de nuestro bolsillo sale la guita, la plata, compañeros. Bien, compañeros, ya es el momento de terminar. Creo yo que este tipo de charlas motivadoras para fortalecer el movimiento de Caulo son necesarias, compañeros. Si queremos asumir responsabilidades de gobierno, tenemos que tener información, conocimiento, saber cómo funciona el Estado. Entonces, y en el caso del sector de hidrocarburos, compañeros, quede claro que la presencia de Petroperú es vital para defender los intereses del país. Que la privatización ha sido un fracaso, compañeros, por los indicadores que ya les he mostrado, y que tenemos que revisar los contratos petroleros, sobre todo de gas. ¿Para qué? Para servir al país, compañeros, para servir a la gran mayoría del Perú. Gracias, compañeros.
ratifica nuestro mensaje. La producción anual de petróleo y hidrocarburos líquidos llama la atención de este cuadro. Yo quiero observar simplemente que en el año 1987 empieza, 97, ¿no? 163.6 producción de petróleo, 163 puntos, el primer cuadro. Y ahorita estamos en 40, es decir, casi la cuarta parte. Casi la cuarta parte. Y, como dice el doctor, ese es un fracaso contundente de la privatización, del neoliberalismo. Y eso concuerda con nuestra posición, digamos, geopolítica de la frontera vertical. Hemos dicho que la frontera, la soberanía no solamente es horizontal, de Tacna hasta Túnez y del Brasil hasta el Pacífico, también es vertical. Espacio aéreo, suelo, subsuelo, mar y lecho marino. Pero lo que estamos viendo, que nos ha demostrado el instructor, es el saqueo del subsuelo de la frontera vertical. Y estamos viendo pues que, efectivamente, se habla de las joyas de la abuela creadas por el general Velasco, el Estado empresario, el Estado nacional empresario, el Estado nacional soberano. Y se crea un Estado poderoso, ¿no? Con Petroperú, Electroperú, Enato Perú, Minero Perú, Hierro Perú, la Corporación Peruana de Vapores, ¿no? Es un Estado nacional soberano poderosísimo. Eso termina, bueno, comienza con la traición de Morales Bermúdez, que para nosotros es el padre fundativo de la Constitución posterior de Fujimori y Montesinos, y ahí comienza como lo que se llamó pues, la venta, el saqueo de las joyas de la abuela. Y esa abuela tiene nombre, era Juan Velasco Alvarado. Entonces ahora, después de tanto saqueo que acá al detalle y con números contundentes lo confirma esta clase, entonces la tarea es simplemente recuperar lo saqueado. Por eso que nuestra consigna está en otros 10 puntos, renacionalizar todo lo extranjerizado. Y como somos nacionalistas, ajeristas, empezando por todo lo chilenizado. Entonces estamos viendo que este es un problema de seguridad nacional. Y esto que ha referido el doctor Jorge Manco en relación a que justamente en el conflicto con Ecuador se dio el gran problema de los combustibles que tuvimos, porque no teníamos una reserva naval logística y se tuvo que recurrir a naves extranjeras y seguramente algunas chilenas. Entonces, no es un problema de seguridad nacional. Ahora bien, yo tengo una duda y yo la pongo como una pregunta, una consulta al doctor Jorge Manco Saponelli. Dos preguntas. Primero, ahora con Talara, la capacidad de Talara va a ser llenada con la producción nacional de petróleo o va a ser necesario para que esa empresa, para que Talara, que va a refinar combustible, tenga que tener también importar o traer petróleo de afuera para poder trabajar al 100%? Es una pregunta, porque en los ataques que hacen al proyecto de Talara por parte de la derecha de Williams, está que aún así no va a poder trabajar con capacidad, que es un elefante blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y que las refinerías estarían de más, es lo que prácticamente nos refinemos como fuera. Entonces es una pregunta que tengo. Y la segunda, no pregunta, sino es una consulta, una duda. Somos gobierno, escenario, ganamos las elecciones. Hay dos términos, nacionalización y estatización. Entonces, ¿por qué hay que separar eso? Porque el nacionalismo se puede dar en versión privada como estatal. Doy un ejemplo. Supongamos que el agua potable de Londres, por donde pasa el río Támesis, fuera privatizado, estuviera privatizado por un consorcio tibetano, digamos así, ahí en Londres. Y empieza un nacionalismo inglés y nacionaliza Sedapal de Londres. Entonces, hay dos maneras de nacionalizar
llamado empresas inglesas de pura cepa patriota que entren a administrar. Entonces, yo siempre me he preguntado, si nosotros nacionalizamos todo, esa nacionalización con Velasco fue pura estatización. Nacionalización era igualito a estatización. ¿Por qué? Porque acá pues no había una burguesía patriota que tenga pues 5.000 millones de dólares para comprar una empresa, a menos que haya Fernando Ceballos una totalidad. De solamente los ricos, las empresas tenían ese capital, puede ser una razón. Por eso que Velasco entiende eso y dice, bueno, está el Estado hasta que no haya una burguesía nacional patriota. Pero nosotros ahora estamos en 2022, viene el 2023, viene el 2026. Sabemos, preguntaremos si existe una burguesía nacional patriota en el Perú para que esa estatización o esa nacionalización de todas las empresas privatizadas, extranjeradas por Fujimori vuelvan a la nación. ¿Los estatizamos o, por ejemplo, una empresa de electricidad, o por decir, el aeropuerto, el por parte que ha sido transferizado, lo nacionaliza el Estado Nacional, lo administra por parte o lo administra un consorcio de aviadores, empresarios, nacionales, y la hipótesis es una empresa nacional privada. Esas cosas hay que discutir, hay que conversar, pero el espíritu es que sea nacionalizado. Por mí, hasta que no tengamos confianza en nuestra burguesía nacional, tiene que ser estatizado. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros debemos discutir y que compatriotas como el doctor Jorge Mancosa Ponelli nos deben guiar, nos deben hacer explorar. Gracias. Para contestar en paquete, ¿hay más preguntas? A ver. Me gustaría saber cuánto es el consumo diario en barriles a nivel nacional, el consumo peruano. ¿Cuánto es el consumo diario de barriles en barriles? ¿Y cuánto es lo que nosotros producimos? Ya. Otra pregunta. Bueno, quisiera saber, así como en la minería hay una cantidad de años en las cuales una concesión para exploración podría ser considerada, ¿no? Pero en el caso del petróleo, ¿cómo está eso de la lotización o la concesión de lotes a nivel de todo el Perú? Porque en el año 80 que vi un mapa en el cual casi todo el Perú, hasta todo el mar estaba ya lotizado, prácticamente ya no había ni un espacio. Entonces, ¿cómo está esa realidad en esos días? Ya, compañero. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿es nacionalizar o recuperar a las empresas? Porque creo que todos los son de la nación del Perú, entonces sería recuperar. No sé por qué tiene algo de duda. En el caso de la refinería de Talara, Petroperú es la empresa comercializadora de hidrocarburos. El día de hoy el GLP, el galón, cuesta 9 soles con 60. Si nosotros procesamos nuestro propio GLP, Petroperú es la que comercializa y en este caso Repsol tiene el 60% de las acciones, ellos seguirían poniendo el precio dentro del comercio en el país. ¿Sería justo que ellos sigan poniendo? ¿Lo podrían hacer? Ese es el interrogante. ¿Lo podrían hacer? Así como se habla de la autonomía libertaria, y eso está asegurado en el respaldo de la autonomía libertaria, se va a dar. La pregunta es, ¿cómo ve la posibilidad de lograr la autonomía energética? Buenas noches, distinguido expositor. Ampliar un poco sobre las otras filiales que usted tocó inicialmente, Sorgas, Transoceánica, y si pudiera, por favor, tocar este tema de las otras filiales, como Petromar. Gracias. Buenas noches. Quiero preguntar Bueno, me van a disculpar, compañero, porque además de sordo, además Marco soy sordo. quiero preguntar qué tuvo que ver el consenso de Washington y cómo dificulta el proceso de estas
fertilizantes, ya que estamos viviendo una crisis terrible de los fertilizantes. Listo, compañero. De verdad, les agradezco a nuestro mayor comentario, intervención, porque nos permite ampliar nuestra posición ya más concreto. Empezaré con el tema de la refinería de Talara, el razonamiento de la derecha, compañeros, de ese indigno nieto de Mariátegui, que tiene su Willax, Alditus, entonces, y que se noten expreso con lo pesada que era. El mismo expresidente de Petroperú, que estuvo comprometido con los petroaudios, César Gutiérrez, intervienen, lo entrevistan, ¿no? Y otros espadachines a sueldo, porque son a sueldo, le pagan las empresas por un bono de éxito, ¿no? Para justamente hoy, compañeros, ahorita, los lotes que el gobierno quiere entregar en negociación directa, porque están en las facultades de Perú Petro es el organismo del Estado que tiene que ver con los contratos, con la supervisión, con la promoción de los contratos. Están en su facultad decidir como gobierno entregar los lotes cuyos contratos vencen por 30 años, ya están fecha de vencimiento, se firmaron en el 92, 93, 94, pasaron 30 años. A diferencia, compañeros, de los contratos mineros, los contratos petroleros tienen fecha de caducidad, un término. 30 años para el petróleo, 40 para el gas. En el caso de la minería, no tiene fecha de vencimiento, compañeros. Es hasta que se agote el recurso. Entonces, y da la casualidad que, por ejemplo, el grupo Buenaventura empezó con Julcani en Huancavelica, en Ilcay. No sé si alguien conoce Huancavelica acá. Ilcay. Ahí está el pueblo, la mina de Julcani. Ese fue el huevito, ¿no? El huevito que ha permitido que el grupo Buenaventura sea un grupo importante en el país. Y ahora tiene varias minas, participa en Cerro Verde, está en Cajamarca, en Arequipa, en la Sierra de Lima, ¿no? En Huancavelica, en Ica, ¿no? En Moquegua, y es uno de los grupos más importantes a nivel mundial. Entonces, esa mina que produce en el 52 y desde mucho antes de la colonia, o como Cerro de Paco, alguien será de Cerro de Paco aquí, no sé. Cerro de Paco, compañeros, se ha explotado petróleo de la colonia a la fecha, que podríamos hacer una autopista de ida y vuelta a la luna, compañeros. Sin embargo, Cerro de Paco no tiene agua potable, compañeros. Entonces, la pregunta es, si una refinería que va a procesar 95.000 barriles al día tiene sentido si la producción nacional no supera los 40.000 barriles al día. Miren, compañeros, Ecuador produce 500.000 barriles al día e importa el 65% de los combustibles que necesita, porque ahora es una condición impuesta por organismos internacionales y por las normas ambientales procesar combustibles limpios, bajos en azufre, 50 partes por millón de azufre o hasta 10 partes por millón. Entonces, yo he estado presente cuando ha venido la delegación de Petroecuador mostrando interés en procesar el petróleo ecuatoriano en Talara. O sea, el petróleo de Ecuador, que sale por Esmeraldas, la refinería Esmeraldas, está más cerca a Talara
necesita casi 300.000 barriles y Chile no produce ni 5.000 barriles al día. El negocio no está en la producción, está también en la refinación. Japón no tiene una gota de petróleo, pero tiene 40 refinerías. Le compran los árabes el petróleo a 85, 90 dólares que ha subido y vende diésel, gasolinas a 120, 150. Porque ahora los márgenes de refinación, compañeros, están volando. ¿Qué significa volando? La diferencia entre un producto refinado y el petróleo es hoy día 45 dólares, compañeros. Y la refinería Talara ha sido proyectada para tener un margen refinero de 10 a 12 dólares, compañeros. Ahorita, ¿no?, funcionando al 100%, va a tener márgenes de 45 dólares por barril. Un organismo internacional como Arthur Delit o Deloitte, como quieran, dice: en los próximos 15 años Petroperú va a tener una rentabilidad de 470 millones de dólares en promedio anual, ¿no? Pero eso lo hizo con márgenes de 10 a 12 dólares, compañeros. Ahora los márgenes están volando, están en 45 dólares. O sea que, por eso que la derecha, compañeros, quiere la refinería Talara. Y yo digo, detrás de esto está el gran Dionisio Romero, ¿no? Entonces, no se necesita ser un país productor de petróleo, compañeros, para tener refinerías modernas. Lo que hay que apostar es por el valor agregado. O sea, para lo ideal es que nosotros tengamos producción propia y la podemos tener. Nosotros hemos hecho estudios, el potencial que tiene el Perú para producir petróleo son de 500.000 barriles al día, compañeros. Pero para eso tenemos que solucionar primero los problemas con nuestros hermanos de la selva, compañeros. Porque ya le dije, entre el año 77 del siglo pasado y el 2020 se ha trasladado por el oleoducto, tanto que va del lote 8 y lote 1AB de Oxy, se ha trasladado 1.000 millones de barriles, casi una riqueza, un precio promedio del barril en 2010 de 60.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa riqueza? Yo estoy seguro que no está en la selva, estará en Iquitos de repente en parte, porque el canon petrolero ha servido de una fuente de corrupción, eso hay que decir. Entonces, si somos gobiernos, compañeros, y tenemos que empujar en ello y hacer los máximos esfuerzos, porque esta conferencia y todas las conferencias se tienen que reproducir en cada una de las bases provinciales y distritales del movimiento, tenemos que estar preparados para negociar con las empresas. Yo me pregunto a usted, mayor, no hace mucho, compañeros, hemos visto una catástrofe ecológica. La Pampilla ha contaminado las playas del norte chico. Esa misma contaminación en los Estados Unidos o en el Canadá hubiese costado miles de millones de dólares como reparación. Aquí, compañeros, no han pagado cero multa. ¿Por qué? Porque contratan a los estudios de abogados, que son los lacayos del sistema, y toda deuda o toda demanda del Estado, el anterior presidente de Indecopi hizo una demanda por 2.000 millones de dólares. Ahí está en el Poder Judicial durmiendo el señor juez. Entonces, un gobierno con pantalones, compañero, porque el gobierno de Arturo sería un gobierno con pantalones, ¿no? Negociaría y obligaría: oiga, si usted no paga, se va, la expropiamos. Entonces, compañeros, hay casos y casos que estudiar. El mismo problema con Camisea. Camisea ahorita está en la mitad de su contrato por el lote 88. El lote 56 se le acaba el contrato de exportación el 28. Ahorita. El contrato del lote 88 en 2040. De repente no vamos a estar vivos, compañeros. Pero
dejar la semilla, tenemos que dejar el camino. Por eso, compañeros, oiga, gasoducto del sur. ¿Qué es lo que quieren ahora, compañeros? Quieren llevar el gasoducto del sur de Marcona a Hilo, a Mazarani. Y con eso matan el gasoducto del sur andino. No puede haber, o sea, no podemos depender por seguridad energética del mismo gasoducto que viene del Cusco a Durín, compañeros. Primero llega a Ica y de ahí quieren un gasoducto costero. ¿Qué es lo que quieren ahora, compañeros? Y la empresa colombiana, Promigas, dice, yo pongo la plata, pero el Estado me garantiza, ¿no?, que voy a ganar. La misma de siempre. Entonces, tenemos que negociar, se llama negociación estratégica, compañeros. Todas las empresas tienen anticuchos, tienen faltas, solo que aquí los anticuchos y las faltas ambientales pagan más por la mesa, compañeros. Por eso que el principal problema que nosotros tenemos en los gobiernos son la corrupción, o es la corrupción. Tenemos, cuando van de visita a la DIROES, dicen, vengo a ver al presidente, y los guardias dicen, ¿a cuál de ellos? ¿No? Está Fujimori, está Castillo, próximamente va a estar Toledo, y otro más. Toledo también. Entonces, miren, y Ana García tuvo que pegarse un tiro. Bueno, entonces, por eso, compañeros, me preguntaron sobre el consumo. El consumo diario, compañeros, son ahorita actual 260.000 barriles al día, o día. Pero si lo miramos frente a Estados Unidos, que consume 25 millones de barriles al día, o China, que consume 6 millones, o Chile, que consume 400.000 barriles al día, somos pues minúsculos. O sea, tenemos para ser autosuficientes, porque digo, tenemos un potencial para estar produciendo 500.000 barriles al día, pero para eso tenemos que solucionar el problema de la selva, porque tenemos petróleo en el lote 8, en el 192, en el 95, en el 37, en el 67. O sea, tenemos 16 cuencas que no han sido exploradas, compañeros, donde los geólogos estiman que hay recursos petroleros. Pero como la privatización ha sido un negocio con las reservas ya aprobadas de Petroperú, donde no han invertido en riesgo, por ejemplo, se privatizó el lote 10 de Talara a favor de empresas privadas en el año 96, diciembre del 96. Una empresa argentina pagó 202 millones de dólares por 40 millones de reservas probadas de Petroperú, de barriles. ¿Qué decían los privatizadores que debieran estar en la cárcel, compañeros? Decían, ese lote 10 es un lote viejo, es un lote marginal, es un lote sobreexplotado, había estado la IPC, ¿no? Es un lote tiene mayor valor. Bueno, de ese lote, compañeros, del año 97 al 2022 se han extraído 118 millones de barriles de petróleo. Y quedan 50. Y eso, multipliquen ustedes 50 millones por $80 el barril, 8 por 5, 40. Ahí hay, o sea, riqueza de 4.000 millones de dólares, compañeros, donde las empresas que han explotado ese lote han hecho en 30 años un solo pozo exploratorio, uno solo de riesgo. En cambio, han perforado 1.442 pozos de desarrollo que no tienen riesgo, que están a segura, porque están aprovechando o han aprovechado las reservas que compran. Entonces, podemos producir más de 40.000, seguramente que sí. A corto plazo, 100.000. Con la producción, los reductos lo tenemos paralizado del año 2000. Si sumamos la producción del lote 95, del lote 192, del lote 8, del 67, y el petróleo pesado, que ahora sí puede ser procesado en la refinería de Talara, porque la refinería de Talara, repito, tiene 16
producimos 2.800.000 toneladas de cobre y el 95% se va afuera, pero a precios de concentrado, compañeros, ni siquiera fino. Tenemos la refinería, la fundición de Loroya paralizada desde 2010, compañeros. El Estado peruano pierde ahí 1.000 millones anuales. ¿Por qué, compañero? Porque con esa refinería entra el cobre fino, el cobre concentrado, el plomo concentrado, la plata concentrada, el plomo concentrado, y salen 18 productos, compañero, fuera del cobre fino, la plata fina, etc. Y muchos de esos subproductos, cadmio, litio, tungsteno, molibdeno, ¿no?, tienen más valor. Ahora el litio que se encuentra en el mar tiene más valor que el mineral de origen, compañero. Entonces, negociar con las empresas mineras, ¿sabe qué? La política del gobierno es valor agregado. Usted exporta concentrados y refina afuera. Y al refinar afuera obtiene una serie de subproductos y no le está pagando el Estado peruano. Ese es un robo sistemático, compañero. Eso tiene que ser negociado. Tiene que ser valorizado. Porque los impuestos no me los vas a pagar sobre el concentrado. Los impuestos los tienes que pagar sobre los finos y los derivados de los finos. Ahí se pierden miles de millones de dólares, compañero. Y en cambio joden a los pequeños empresarios, a los ambulantes, a las pequeñas empresas, a las pymes y las grandes empresas. Bien, gracias, compañero. Entonces, negociar con inteligencia significa, oye, una por otra, ¿no? Expropiar en última instancia, en el caso de la Pampilla y de Resol, compañero. Si tienen que negociar, o mejorar la regulación, o mejorar la tributación, compañero. Nosotros hemos demostrado, a través, lo pueden ver en videos que he filmado, con esta pepa que he filmado, ¿no? En el periodo del 2004, en ese entonces al 2018, creo que es válido para ahora, los pobres se han disparado. De cada 100 dólares de exportación, el Estado captaba 9 dólares, como impuesto a la renta, como regalías, como impuesto especial, como gravamen minero, como derecho a diligencia minero, como aporte de Alan García. 9. Significa del 100%, 9%. De 100 dólares, 9. Pero si eso yo le agrego las devoluciones que hace el Estado nacional a las empresas mineras, ¿sabe cuánto queda de cada 100? 1. Entonces, eso tiene que ser negociado. Tiene que mejorar la tributación. En Chile acaban de poner una nueva regalía con la derecha, con los votos de la derecha, compañero. Y ese es otro problema, compañero, que tenemos que informar con la verdad. Soberanía energética. Sobre la... Soberanía energética. Claro. Hablar de autonomía, así como se debe hablar de autonomía alimentaria, compañero. Hoy día no podemos comer ceviche, compañero. Está prohibido el ceviche. ¿A quién no le gusta el ceviche? Entonces, tenemos que pagar ¿cuánto? 15 soles, 18 soles por un kilo de limones, compañero. ¿Pero por qué? Eso estaba previsto, compañero, el año pasado. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido incapaz de importar uria. Y me pregunto, ¿para qué vamos a importar uria si tenemos el gas de camisea? El gas de camisea al día, mayor, tome nota por favor, se extraen 1.700 millones de pies cúbicos al día, pies cúbicos de gas. Se exportan 700, se venden al mercado 600 millones y la diferencia, 400 millones, se reinyectan. Se reinyectan. Vuelven a los pozos, pero ya hacen los líquidos, porque como dije al inicio de la charla, lo más valioso son los líquidos de gas de camisea,
Estados Unidos, el Estado subsidia el trigo. Subsidia el trigo, compañero. $1.000 millones al día. Ese es el subsidio gringo, compañero, que hace el Estado. Tenemos que tener autonomía energética. Es decir, con el gas, prácticamente nosotros podemos solucionar nuestros problemas energéticos. Pero si el gas se exporta, o se reinyecta, compañero, o si llega a Trujillo, a Chiclayo, a Cajamarca, en camiones cisternas, que tienen una capacidad limitada, 200.000 pies cúbicos, a eso le van a llamar masificación. Es un chiste, pues, compañero. En Lima pagamos un promedio de $11 por pie cúbico, y en Arequipa eso mismo está costando $18, compañero, $20. El mismo gas que he llevado en camiones cisternas. Entonces, no es justo, pues, compañero. No es justo que las provincias paguen más que Lima. Entonces, por eso tenemos que llevar el gas por gasoducto, por tubería. Pero eso no lo va a hacer la empresa si es que el Estado no obliga, compañero. A eso se refiere la autonomía energética. Que dependamos de nuestros recursos. Cada vez tenemos recursos eólicos, de viento, compañero. Chile ya solucionó en parte su problema de energía. Utiliza energía solar y energía eólica. 30% de su oferta energética es energía limpia. Limpia. Oye, compañero, no te duermas, porque si te duermas me va a dar sueño. Entonces, autonomía alimentaria, compañero, sí. Autonomía energética también. El proceso de Washington, para terminar. Sí, efectivamente, compañero. El proceso de Washington es el cambio de paradigma. El proceso de Washington se da porque la Unión Soviética se derrumba. Nosotros que hemos sido críticos de ese modelo de socialismo
estadística, de cada 10 peruanos, 4 nomás tienen seguro, 6 no tienen seguro. De 100% de peruanos, de cada 100, 75 son informales, compañeros. Ese es el consenso de Washington, compañeros. Esos son los resultados del consenso de Washington. Por eso que nosotros tenemos que enfrentar el consenso de Washington. Hay formas como enfrentarlo, ¿no? Que es justamente con un Estado poderoso, con un Estado regulador, con un Estado interventor, porque, compañeros, para terminar, ustedes imaginan el 2020, en abril, mayo del 2020, me dicen que no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, pero ustedes se acuerdan del programa Reactiva Perú, 60.000 millones de soles que han salido del BCR, ¿no? Para financiar a 300.000 empresas, dicen, pero intermediados por los bancos. El 50% de los 60.000 millones de soles, que son aproximadamente 17.000 millones de dólares, los ha mediatizado, los ha prestado, que no sea su plata, el Banco de Crédito, compañero, de Dionisio Romero. Y dicen, o sea, y eso ha sido una transferencia de plata de los bolsillos de todos los peruanos, porque son reservas que están garantizadas por el Estado peruano, donde prácticamente yo te doy 10 millones de soles y me puedes meter cabeza, porque el propio MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ha dicho que de esos 60.000 millones de soles, 20% es irrecuperable, compañeros. 20%, o sea, estamos hablando de 12.000 millones de soles, ¿no? O sea, cabezazo. Cabezazo. Entonces, te meten la rata, compañeros, te engañan con la publicidad y por eso, con muy causados, estamos para enfrentar esa situación de compañeros. No a la corrupción. Bueno, compatriotas, de veras yo soy absorto de todos los datos que nos ha dado, nos ha brindado el doctor Campos de Monetti. Me siento abrumado, creo que todos estamos abrumados e indignados. Entonces, efectivamente, se ha hablado del consenso de Washington y como ha orientado el doctor Jorge Manco, claro, cae la URSS y cae el muro de Berlín. Y hay un momento crítico en el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque cayendo la costilla se fue al demonio la contradicción Estados Unidos-URSS, la frontera ideológica. Y surge otra nueva realidad. Y en esa nueva realidad, las grandes transnacionales tienen carta libre para recolonizar el sur. Y entonces, en ese escenario se dan cuenta de que había constituciones, estoy hablando de la perspectiva neoliberal, había constituciones estúpidas, como la constitución de 1979 que tenía taras nacionalistas, que impedían la privatización. Entonces, ¿qué hacer? Ahí se explica Fujimori, el 5 de abril del 92. Había que deshacerse de esa constitución de 1979, que tampoco era la panacea, pero tenían los suficientes candados nacionalistas que impedían la privatización o la expatriación. Y estos candados nacionalistas son heredados justamente del tercio izquierdista y nacionalista que participa en la constituyente en el año 78, que el pueblo le obliga a convocar a Morales Bermúdez gracias al paro nacional del año 77. Y el producto de eso es la constitución del año 79, que nosotros reivindicamos porque tiene sus candados nacionalistas, que impedían, años después, cuando asume Fujimori, la privatización, la extranjerización, que exigía la caída del muro de Berlín, que exigía el consenso de Washington. Entonces, llega el 5 de abril del 92 y el gran Estado Nacional Soberano creado por el general Velasco, repito, Petro Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Nacer Perú, Centromín Perú, etcétera, 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 quedaba
han nacido en la calle, en este territorio. Es como gente que nace en el patrullero, que cuando sea en el patrullero no son policías. Se están regalando la nacionalidad. Acuérdense que antes salía la revista Hoy, de Paco y Bartúa, en la época de Fujimori. Y ahí me acuerdo que hubo una gran denuncia. El japonés Fujimori vendió 10.000 pasaportes peruanos en Hong Kong. O sea, ahorita hay 10.000 peruanos en Hong Kong que no saben, no conocen ni Lima ni Machu Picchu. Solamente se vendieron, o sea, la nacionalidad se regalaba por el DNI. Y miren cómo está vinculado el nacionalismo con la soberanía alimentaria, todo eso. Entonces, ahora estamos acá, estamos en 2023 y estamos decididos a recuperar ese Estado Nacional soberano, totalmente decididos. Entonces, acá hemos tenido una instrucción de lujo y nosotros hemos entendido, pero nosotros debemos difundir nosotros mismos. Pero acá no estamos yendo como alumnos realmente, somos profesores en nuestro campo. Yo imagino que cada uno de ustedes tiene su grupito de WhatsApp y están difundiendo estas ideas. Cada uno de ustedes es un pequeño líder, potencial líder, porque tenemos ese nuevo Estado que tenemos que fundar. Y si ahorita estas camaritas se están grabando las clases simultáneas en la escuelita de Comas, en la escuelita de Arequipa, el punto todo. Entonces, eso es importante, está formando una nueva élite gubernamental nacionalista que somos nosotros. Entonces, acá yo me pregunto, si un ratito le pregunto mayor, si nacionalizan por las Pampas, ahí me ponen en medio, o estatizamos las Pampas, tenemos lo suficiente materia gris de técnicos peruanos, de ingenieros peruanos, científicos peruanos, para que una vez que nacionalizamos, la producción no baje, porque si no, se trataría solamente de nacionalizar los muros, los fierros, pero entonces la ciencia no la tenemos. Entonces eso es lo que voy. También nuestra dependencia en ciencia y tecnología. Tenemos la materia gris para mantener lo que los gringos han traído con su tecnología, o somos realmente inferiores que regresamos todos en valor y estamos pidiendo cheques y 20 años estamos regresando a las cuevas de los ricos, porque somos inferiores culturalmente. Entonces a eso voy, ¿no? La instrucción, la educación de nuestro pueblo. Claro, yo entiendo y tengo la esperanza que nuestros ingenieros de la U y nuestra materia gris estén en condiciones de mantener la producción. Puede ir nacionalizado, si es que es necesario hacerlo, yo creo que va a ser necesario hacerlo. La producción no puede bajar. Sería un desafío. Entonces, ese es un reto que tenemos. Y creo que muchas revoluciones han pasado. Pero bueno, compañeros, estamos decididos a cambiar y estamos bien orientados, esto es lo importante. Muy bien, yo le agradezco la clase de doctor. Pero hemos escuchado una clase magistral, porque de alguna manera también estamos escuchando detrás. Una clase magistral, claro, es una clase que hay que aprender mucho más, ¿no? Entonces, pero como ha dicho Pablo, ustedes han escuchado, está grabado, hay que llevarla, hay que discutirlo. Cada uno debe ser un propagandista de lo que ha escuchado esta noche, ¿no? Y debe hablar con su gente, en su comité, en su barrio, en su distrito, e ir manejando. Y también, ¿por qué no? Investigar un poco más, ¿no? O sea, cuando él se ve quién está en la Bama, qué empresa es, qué capitales están ahora en la Bama, si es China estatal, si es China con empresas privadas, China con empresas privadas internacionales, hay que comenzar a ver qué es, porque cuando se plantee una solución, ¿no? Que puede ser solución en etapa, que puede ser una transacción, un arreglo conveniente para el país, eso ya se da a la hora de levantar un gobierno, porque a veces hay que momentáneamente llegar a soluciones. Cuando Evo Morales iba a cambiar toda la correlación de fuerza que tenían las empresas mineras, yo estaba en Sucre y no pudo ir porque iba a estar con nosotros porque era un laberinto. Toda la derecha había dicho que se iban todos y se moría Bolivia, se acabó Bolivia. Y al día siguiente, ¿qué fue? Evo Morales negoció y se quedaron de 80% que tenían las empresas
bajaron al 20 y era negocio para ellas. Y se quedó Bolivia como en 80. Entonces, ¿se puede o no se puede? No se puede. Ahí tenemos un hombre que tiene pantalón bien puesto y que luche por todos nosotros y tenga la cosa bien clara y bien definida. Yo creo que aquí el maestro está un poco cansado, ¿no? Y bueno, ya se acabaron las preguntas, estamos sobre la hora. Pues mañana. Ya, entonces tenemos mañana el cine debate. Sábado tenemos la película Punto Huachana, filmada en Cusco, hablada en quechua, con subtítulos en castellano. Entonces, el que no habla quechua la va a poder entender también. Y próximo semana, bueno, le vamos a través de Jim, se va a pasar, él está sacando lunes o martes toda la programación de la semana. Esta semana hemos tenido un pequeño cambio por acuerdo entre partes, ¿no? Pero, bueno, nos ha sido excepcional. Ahora, si juega, no sé, Argentina con no sé cuánto, por favor, venga. Ya, Perú sí, ¿no juega Perú? Ya, ahí se queda, ¿no? Pero mientras Perú no esté jugando, ya, hay que venir pues a la clase, ¿no? Porque después lo pueden ver, eso se va a repetir también. Ya podemos hablar después, ¿no? Entonces, la programación que saca allí es la programación de la escuela, la oficial. Con Jim se coordina y él es su trabajo, lo hace muy bien, y todas las semanas ya tienen ahí, ¿no? Y cualquier novedad que haya de la escuela, solo es Jim quien lo va a publicar. No hay que uno decide que la clase es a las 5 o a las 6. No. Aquí caos no, desorden no. ¿Somos permisivos? Sí. Porque hay que pensar, hay que tomar decisiones, todos, ¿no? Pero tampoco somos caóticos, ¿no? Y aceptamos el desorden y el caos y que cada uno diga lo que le da la gana, porque muchas veces eso es muy corto. Si alguien le dice que es a las 6 y la gente quiere que sea a las 6, y no es a las 6, pues ya no viene porque se hizo muy tarde, o viene y se aburre y reclama, ¿no? Entonces, la programación oficial que quede claro es la que Jim saca. Él va a sacar y saca. Saca una semanal y cada día también se pone, ¿no? Del día que va a ser. Claro, usted puede coger ese y repetirla, ¿no? Si quiere, lo que saca para que otros se enteren también. Eso, por supuesto, están ayudando también. Pero nadie más puede cambiar horas, ¿eh? No quiero ver más horas cambiadas porque no hay. Solo lo que Jim ha mandado. Acostumbremos a tener orden. Porque si no tenemos orden, tenemos Bueno, compatriotas, mañana nos estamos viendo a la hora del cine debate al Tauro. Mañana es Punto Huachana, repito, esa película yo la vi en el cine Metro, acompañando a don Isaac, mi padre, cuando tenía 12, 13 años, estaba en secundaria, y fue la primera vez que vi que el público se ponía de pie a aplaudir la película. Entonces mañana estamos acá todos. Otra cosa, finalmente, que está implementando la escuelita con Mapamud y todo, que van a ver a partir del día de la semana. Pero a partir de la próxima semana se va a pedir una colaboración de un solo en la puerta para implementar, ¿no?, la escuelita. Bueno, compatriotas, nos retiramos todos, nos vemos mañana con nosotros.